Muy buenos días. Ya. El día de hoy estoy con Matías Contreras, kinesiólogo, y nos va a contar un poco de esta área que está estudiando, que es las neurociencias del dolor y cómo llegó a esto. Matías Contreras, de Concepción, eso para la gente que no conoce Chile, que es del extranjero, está al sur de Santiago, y desde allá vino acá a Santiago a grabar nuestro capítulo de Neurociencia del Dolor y la conferencia que va a dictar después en BTH. Oye, Mati, ¿cómo llegaste a esto de la kinesiología? ¿Cómo llegué a Kine? Chuta. Bueno, dentro de mis áreas de interés estaba nutrición, estaba veterinaria, estaba kinesiología. También barajé dentro de eso educación física, pero en realidad como de las últimas variables, porque me gustaba más como lo clínico. Y dentro de lo clínico, veterinaria, porque soy vegetariano, hace 13 años. No comí nada, ningún cadáver hace 13 años. Nada de nada. Nada de ninaca. Bueno. Al principio surgió como por decisión de salud, en la medida en que uno estudia, en realidad se va interiorizando. En realidad no hay dieta mejor que otra, siempre y cuando se lleve con responsabilidad. O sea, en ese sentido, mi vegetarianismo yo igual me lo tomo con responsabilidad ahora. Trato de cuadrar bien mis macros, por así decirlo, aparte entrenos, entonces en ese sentido quiero potenciar en realidad los efectos del entrenamiento, etc. ¿Quién entrena ahí? Bueno, en realidad ahora estoy más bien pausado, más me dedico a hacer clases, pero me gusta practicar taekwondo y me gusta practicar parkour. ¿Y hace cuánto ya estás haciendo taekwondo? Taekwondo hace 11 años y soy cinturón negro, segundo dan. Bueno. Y parkour hace aproximadamente 7, más o menos. 7 años. Sí. Bien. O sea, estás bien ligado al deporte. Más o menos, puedo decir. Igual he hecho escalada y slack más esporádicamente. Ya. Slackline, que es de la cuerdita, haciendo equilibrio, y escalada en boulder. Oye, me contáis que lees muchos papers. ¿Y eso de cuánto estás hablando? ¿Qué es mucho? O sea, no es que lea tanto, ¿O pero qué es suficiente? Porque nunca es mucho. hay días en que me leo hasta 3 Claro. papers. Igual es harto tiempo dedicado al tema. Hay días en que no me leo ninguno, como hay otros días en que me leo uno. ¿Promedio de la Pero semana? en promedio, en realidad, yo me leo uno por día. Uno por día. Uno por día, o a la semana, 5 o 6. Oye, ¿y alguna área en específica que te guste más que otra? Principalmente el dolor, por lo que implica en rehabilitación y por lo que implica también en el comportamiento humano, que en realidad esa es como mi área más, mi área que más me apasiona en ese sentido, El el comportamiento. humano. Y dentro de eso el dolor explica muchas variables, en realidad por todas las variables que implica la experiencia dolorosa. Pero el comportamiento humano en realidad es lo que me fascina. Y dentro de eso tenemos la educación, tenemos el aprendizaje, la memoria, tenemos la experiencia dolorosa en sí misma y cómo el comportamiento humano se liga al proceso de rehabilitación también. O sea, enganchaste la kinesiología con el dolor y el comportamiento humano. Sí. En eso está. ¿Y ahí está tu área de estudio y todo eso? Sí, en realidad igual disfruto mucho leyendo de psicología clínica principalmente. Y por otro lado, nutrición también, nutrición clínica, también me gusta. Entonces, como que trato de, sin ser intruso en la otra área, porque en realidad recomendaciones de esos tipos no doy, me gusta mucho como ligar diferentes áreas de estudio en un fin que vendría siendo el comportamiento humano. Cuando estudiaste kinesiología, ¿siempre te gustó? Después que egresaste, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿O qué te llevó a enfocarte a estudiar dolor? ¿Por qué fuiste para allá, siguiendo que podías estar en respiratorio, en otra área? ¿Y crees que la kinesiología te llena? Es que, a ver, el dolor en realidad me hizo la pega mucho más difícil.
al principio en realidad uno igual hace relaciones de como causa-efecto, entonces uno hace un abordaje mucho más simplista en ese sentido. El dolor como que me motiva a complejizar las cosas, pero teniendo en cuenta que lo complejo no tiene por qué ser complicado. Entonces, de cierta forma, igual como que hay que considerar hartas variables y dentro de lo que implica el proceso de rehabilitación, básicamente porque la gente, el motivo de consulta es dolor o la discapacidad asociada al dolor, se vuelve un tópico súper necesario de abordar y de entender también, porque eso va a direccionar específicamente la forma en la que uno maneje e interactúe con la persona que tiene al frente. Cuando saliste de kinesiología, ¿qué tal? Cuando salí de kine, en realidad yo fui un ingenuo porque me ofrecieron pega apenas salí y yo dije, no, tranquilo, me voy a dar un año sabático. Y me pasó la cuenta, después pasó el tiempo y no encontraba trabajo estable, me mantenía paciente a domicilio, pero era bien fluctuante en ese sentido. Me vi apremiado por la necesidad de encontrar trabajo y eso me llevó a un estado en realidad bien depresivo. Yo lo asumo hoy, más resiliente que nunca. Puedo decir que de ese proceso en realidad de buscar y no encontrar, de que se me cerraran hartas puertas y de tomar malas decisiones en mi vida personal también, me hizo tocar fondo, mi fondo. Para todos tenemos fondos diferentes, pero lo que me llevó a ser hoy quien soy es precisamente haber pasado por ese proceso que yo lo denomino el proceso más estresante de mi vida. O sea, aguanta todo el caos que puedas soportar para poder renacer de las cenizas como el ave fénix. Como el ave fénix. De todas maneras, yo creo que todos a cierto punto tocamos fondo en algún momento. A mí me ha pasado muchas veces que digo, no, ¿por qué? Pero creo que ese proceso es un lugar de aprendizaje para lo que vamos generando en la vida. Y es como lo que tú me comentas, o sea, tocaste fondo y eso te llevó a reinventarte y estar donde estáis. Sí, de hecho, como no encontré trabajo y me fui de mi casa con lo puesto, a donde una familia amiga, que les debo mucho aparte, ¿Ya? en ese proceso partí haciendo pizzas. Yo también hice pizza, bueno. Partí haciendo pizza. Siendo kinesiólogo, ¿cierto? Siendo kinesiólogo con 2 posgrados. La pizza. Partí haciendo pizza. Después, en ese mismo proceso haciendo pizza, traté de capitalizar lo más posible. Y me compré mi autito. Y empecé a comprar implementos que me iban a permitir abordar de mejor forma a mi usuario. Entonces ahí de a poquito traté de salir a flote. ¿Y cuál fue la máxima en todo ese proceso? Y yo me dije, chuta, soy un don nadie, nadie me conoce, no le he ganado a nadie. Y a pesar de que no le he ganado a nadie, creo que no es necesario ganarle a nadie para hacer la pega bien. En ese sentido, como que la competencia no va conmigo. Y me propuse. Yo me dije, chuta, nadie me conoce, en realidad mientras más estudio me doy cuenta de que menos sé. Entonces me propuse ser bueno en una área determinada. Y voy a estudiar para eso y me voy a esforzar para eso. Y al principio, claro, surgió desde esta como soberbia de querer resalir, de querer resaltar y querer demostrar que valgo, por así decirlo. Y con el tiempo, en realidad, esa idea primaria se fueron diluyendo con el tiempo. Y hoy por hoy estudio por gusto. Hoy por hoy estudio por y para los pacientes que veo, para las personas con las que converso, con las que generamos esta instancia de rehabilitación. Pero yo no curo a nadie, yo eso se los digo a todos y lo recalco mucho. Yo en realidad lo que hago es dar herramientas para que la gente sea lo suficientemente activa en su proceso y pueda llevar el cauce de lo que es su proceso de rehabilitación. En ese sentido, mi postura política, por así decirlo, es hacer siempre un trabajo individualizado y por otro lado,
entregar herramientas para empoderarlo en su propia condición. Oye, y en el proceso me imagino que cuando tú estás súper metido en las redes sociales y fue donde te conocí, en el proceso vi que tienes tu grupo y además de eso están full, ¿cuántos son? Somos 7 en Paint the Code. País de ¿Y por qué puse ese nombre? Porque en realidad el tópico de nuestra educación es más relacionada al dolor. Si bien hacemos infografía y motivamos a la gente a leer nuestro contenido en redes sociales, tratamos de que los comentarios o las infografías sean entendibles desde los clínicos y desde las personas. Difícil. Que no son del área en realidad. Es difícil. Y es complejo, es muy complejo. Si al final igual nos hemos hecho de algunos enemigos por ahí en redes sociales. Exacto. Pero es como en todo orden de cosas, cuando los secos se ven atacados, en realidad lo único que queda es atacar al interlocutor. Claro, y cada uno defiende su propio sesgo. Sí, pues indudablemente es una condición humana eso. Sí, todos tenemos experiencias vividas diferentes y por lo tanto esa experiencia de vida va a determinar la forma en la que uno crea alguna u otra cosa en particular. Y son 7. Somos 7 kinesiólogos, dedicados al área de rehabilitación musculoesquelética. ¿Y cada uno dentro de esa misma es experto en algo o se debate entre todos? Una infografía, por ejemplo, cuando van a publicar. En realidad, como lo hacemos con los chiquillos, es siempre, a uno le toca hacer una infografía, si somos 7 nos dividimos las tareas, pero al momento de querer publicarla, esa infografía y ese contenido se debate. Es decir, tiene que cumplir criterios para que la gente que la lea sea relativamente entendible y no hayan comentarios del tipo nocebo, por ejemplo. Por otro lado, que si los clínicos lo leen sea entendible también, ojalá incluir dentro de lo posible análisis estadístico para demostrar que son estudios de metodología relativamente bien hechos. Y por otro lado, con comentarios clínicos también. Es decir, que no solo sea la infografía y la información que entregamos dentro del texto al pie de imagen, sino también algo que sea relativamente aplicable en la práctica clínica cotidiana. ¿Y estás publicando cuánto a la semana ahí? Es que hacemos 2 publicaciones semanales. Hacemos lunes y jueves. Son extensas, yo leo casi todas. Son extensas. Y en realidad tocamos hartos temas, la mayoría relacionados al dolor. Y la idea es generar discusión. Si al final nosotros lo que aportamos de las referencias que leemos, proponer temas de debate y generar debate, pero a la luz de la evidencia científica. Es decir, claro, cualquiera puede rebatir lo que nosotros proponemos, que ni siquiera es lo que proponemos, sino que la literatura dice y nosotros lo plasmamos en un post. Pero la idea es generar debate con evidencia científica y no con base en las creencias, que no son más que eso. Uy, a mí me pasa ese tema de la evidencia clínica, de repente como que me da cuestión, ¿no? Y yo no siendo kinesiólogo, hablan mucho de la evidencia clínica y que muchas veces se contrapone con lo que dicen los papers y me dicen evidencia clínica dice lo contrario. Y a mí realmente de repente me choca porque digo, entonces si hay tanta evidencia clínica, no publiquemos nada. No sé cuál es tu opinión en relación a eso. No siendo quien, no tengo ni idea de la clínica. Sí, lo entiendo. Y es que muchas veces al final la experiencia prima por sobre la evidencia. O sea, al final el hecho de trabajar la medicina basada en la evidencia o la práctica basada en la evidencia es efectivamente tomar en consideración la evidencia, la práctica clínica, las experiencias propias, por así decirlo, y hacer un conjunto que nos permita contextualizar toda esta información a la persona que tenemos al frente. O sea, al final, por un lado la evidencia nos puede decir una cosa, por otro lado la experiencia nos diga otra, pero tenemos que ser lo suficientemente críticos con nosotros y con la evidencia disponible también. Y este conglomerado de información, en realidad que no es más que eso, encauzarla para la persona que tenemos al frente, con sus particularidades, con su individualidad, con su variabilidad, y así en esta relación
terapeuta persona o usuaria, a generar una instancia significativa de retroalimentación mutua. Entonces es un mundo. Es un mundo completamente, pero muy bonito. Exacto. Mira, yo creo que con el tiempo, a veces, como te decía, lo de la evidencia clínica me ha hecho pensar mucho en lo que tú vives versus lo que se publica. Creo que es importante tomar las publicaciones, ver si eso te aplica o no. Y eso es lo que nosotros hacemos, por lo menos en la parte de entrenamiento o en el ejercicio. Pesco publicaciones, leo, aplico, y muchas cosas no me aplican por nada en el grupo que estoy trabajando. Me imagino que a eso te referías con esa experiencia. Exactamente. ¿No? Y muchas veces también se da que por esta cantidad de años trabajados, prima la experiencia por sobre la evidencia también. Entonces tampoco es dejarse llevar por la experiencia clínica. Un tarotista puede trabajar perfectamente 20 años leyendo el tarot y su experiencia le va a decir que a la persona le duele por Plutón. Y nosotros hacemos kinesiología, y la kinesiología es una carrera científica. Entonces tenemos que tener una base científica que fundamente nuestras premisas. Y para eso en realidad se lee críticamente la evidencia también. Para hacer un contrastar, por así decirlo, lo que nosotros creemos, nuestras experiencias, nuestros propios sesgos, y por otro lado, toda esta información que viene circundando a la práctica clínica. ¿Cómo veis la kinesiología? Porque en la educación física se ve como mucha competencia y de repente la competencia es bien agresiva. En kinesiología, siendo que yo tengo muchos exalumnos que son kinesiólogos, veo algo muy similar. ¿Qué opinas tú de la kinesiología en Chile? Chuta, yo creo que la kinesiología en Chile en realidad está en pañales. Yo no me creo tampoco que esté en Australia, en Estados Unidos, Canadá, que son como los países más desarrollados en el área. Sin embargo, yo creo que nos falta mucho camino por recorrer. En general, la evidencia científica demora 15 años en ser aplicada en la práctica y estamos en eso. Los países a la vanguardia de la kinesiología en realidad están tomando medidas para poder aplicarla, pero nosotros lamentablemente igual somos más reacios al cambio. Nos falta como esa flexibilidad un poquito para asumir nuestros propios errores en la vida y en la clínica. Si al final la clínica es un pelo de la cola, al final nos demuestra el cómo somos en nuestra vida personal. Qué tan flexibles somos frente al cambio, qué tan fáciles somos de aceptar la perspectiva de otro, qué tan conscientes somos de que todos tenemos experiencias diferentes de vida y que eso va a repercutir indirectamente o directamente en la forma en que se percibe el mundo. Entonces, tenemos hartas variables ahí que te considerar y en realidad la kinesiología yo veo que está tomando un rumbo bastante ejemplificador, sobre todo para las nuevas generaciones, que son quienes vienen con esa hambre, con ese gustito por querer destacarse y por otro lado, mucho mejor, por querer hacer bien las cosas. Los preparadores físicos son ninguneados por los profesores de educación física. Los kinesiólogos ningunean a los profes de educación física y los médicos ningunean a los kinesiólogos. Mi perspectiva, creo que eso está cambiando. No sé cuál es la tuya. Chuta, complicado en realidad. Dentro de lo que es área de la salud en realidad, ¿qué pasa? Hay mucho ego en juego. El figurita, el figurar, el creerse el mejor que el otro. Y eso en realidad ya no nos habla de práctica clínica, sino ni de práctica profesional, sino que nos habla del tipo de persona que está cursando una determinada profesión, que está siendo, por así decirlo, ejemplo o mal ejemplo de una determinada profesión. Hay muchos profesionales que si bien son, ¿cómo decirlo?, les gusta el trabajo en equipo y evitan generar esta especie de ninguneo entre profesionales. Por otro lado, hay muchos otros que prefieren favorecer este ego de por medio. Entonces, yo creo que es un tema bien sensible, pero que esperemos
y a la luz de la evidencia actual también a favor de las terapias multimodales, por ejemplo, de las terapias multiprofesionales, por así decirlo, bajo un equipo multidisciplinario o transdisciplinario, como uno quiera llamarle, se vuelve absolutamente necesario. Y en ese sentido hay que dejar los egos de lado, fomentar el profesionalismo, porque no es un duelo de profesionales y en ningún momento lo ha sido. Hay que hacerlo bien por y para la gente, que es para lo que estamos trabajando. Claro. Bueno, Mati, estoy contento que estés en BTH. Creo que la selección de los profesionales que hemos tenido han sido bastante buenos y eso no te deja fuera a ti. Estoy contento que estés con nosotros, que la gente te conozca, que conozcan Paint the Code y a tu equipo de trabajo, y claramente la invitación está abierta. Ya tenemos la primera conferencia que se viene ahora en agosto en relación al dolor y aquí estamos, feliz de recibirte en Santiago y contento que estés con nosotros, y creo que vas a hacer un gran aporte para kinesiología, para educación física, ya sea para Chile y para todas las personas que nos ven en el extranjero. Eso, amigos, fue la presentación del kinesiólogo aquí, Matías Contreras, y espero que nos veamos pronto. Nos vemos. Chao.